Hola y bienvenidos al canal, mi nombre es Alejandro y os traigo el análisis fundamental de los estados financieros presentados por Lowe's el Q1 del 2022. Esta compañía americana se dedica al sector retail de productos del hogar, como podéis ver en pantalla, productos de reparación, construcción, accesorios del hogar, por lo tanto es una empresa en un sector bastante maduro y si queréis ver más empresas similares, pues os dejo aquí el enlace al vídeo de Home Depot, una empresa que es competidora directa de Lowe's. Y bien, a raíz de las últimas caídas en bolsa he visto que muchos de vosotros comentabais en Twitter que estabais comprando esta compañía, entonces a mí me ha llamado la atención y he pensado que puede ser interesante que la traiga al canal y haga un análisis fundamental pues de los resultados que han presentado, de los últimos que han traído. Actualmente la empresa cotiza unos $186 la acción, tiene una capitalización bursátil de unos 119 billones, es una empresa bastante grande. Vemos que tiene beneficios proyectados a 2023, tiene unas ventas de 98.000, se esperan crecimientos leves, o sea, no son unos crecimientos muy grandes, pues está en un sector bastante maduro. Vemos una empresa con una deuda financiera neta, ya veremos si tiene mucha posición de caja para poder hacer pago, al menos a corto plazo, a los vencimientos de esta deuda. Tiene un PER de 13, reparte dividendo y por lo tanto es interesante para los inversores de dividendo. Y vemos una gráfica con una tendencia alcista claramente marcada. Vemos como en 2020 a raíz del COVID bajó con fuerza, llegó a $60 y ha tocado máximos este 2021 en diciembre de $260 la acción. Por lo tanto, imaginaros qué rally ha desempeñado la compañía desde que cayó a mínimos y desde entonces ha hecho máximos y ha caído hacia el precio de ahora de $186, ha penetrado la media de 20 sesiones. Veremos cómo se comporta en los siguientes meses, pero yo no sé si esto va a continuar hacia abajo para consolidar toda esta subida. Bien, ya nos encontramos en los estados financieros presentados por Lowe's. Vamos a analizar primero la cuenta de resultados y lo primero de todo que vemos es que las ventas caen un 3,12% respecto al trimestre del año anterior. Además, vemos que el coste de las ventas disminuye un 4,19%, lo que va a provocar que pese a que caiga el gross margin, nos encontremos con que el margen bruto de explotación se incrementa del 33,29% al 34,02%. Por lo tanto, vemos un desarrollo del trimestre bastante flojo, pese a que el margen se ha aumentado. Vemos también que los gastos de infraestructura, los gastos fijos, disminuyen un 4,2%, por lo tanto, la empresa ha contenido esta baja de las ventas, ya lo preveía, al menos yo lo intuyo así. Vemos que la empresa tiene gastos de intereses, por lo tanto muy probablemente vaya a tener deuda financiera. En cuanto a la tasa de impuestos, vemos que esta se mantiene en torno al 23% y que la empresa gana más o lo mismo que el año anterior. Fijaros que la rentabilidad pasa del 9,5% en el año 2021 al 9,86%. Por lo tanto, ver lo importante que es la contención de los costes de ventas para que el margen se incremente. Fijaros cómo una empresa que baja las ventas aumenta su beneficio, por lo tanto es muy interesante y veo que al menos me da la sensación de que la empresa ya tenía previsto esta disminución de las ventas, este frenazo en la economía. Dato interesantísimo es cómo vemos que la empresa cada vez tiene menos acciones en circulación. Desde el trimestre del año 2021 tenía 718 millones, sin embargo este año 660. Eso lo que va a provocar es que, fijaros, con un beneficio similar al del año anterior, el beneficio por acción se ha incrementado. Y de la cuenta de resultados nos vamos al estado de flujos de efectivo, donde vamos a poder valorar qué es lo que ha hecho la compañía con su caja. Por lo pronto vemos que la empresa, fruto de su actividad, ha generado unos 2.977 millones de dólares, de los cuales ha invertido unos 310 y ha devuelto a entidades financieras, fruto de la flujos de la financiación, unos 386 millones de dólares, lo que ha provocado que la caja se haya incrementado y al final del ejercicio, al final del trimestre, tengamos un saldo de caja de unos 3.414 millones de dólares. Si nos fijamos en el gasto de amortización y depreciación de 503 millones y lo comparamos con el CAPEX, vemos que el CAPEX es mucho más inferior a este importe de aquí, pese a que se asimila bastante. Esto es bastante normal en empresas maduras como este tipo, pues tienen ya la infraestructura desarrollada y no necesitan invertir mucho para mantener su actividad. Y si os fijáis en el flujo de actividad, este ejercicio ha disminuido un 33,72% respecto al mismo periodo del año anterior, y esto es causado mayormente porque el año anterior se benefició de pagar proveedores, mientras que este año los ha tenido que pagar y por lo tanto vemos este desajuste, esta variación respecto al año anterior. Sin embargo, vemos que la empresa es capaz de generar flujos de efectivo y que con estos al menos cubre la inversión y por lo tanto es muy interesante. La inversión está bastante controlada, tiene un CAPEX bastante bajo, pero ahora vienen aquí las preocupaciones, o al menos lo que yo entiendo que no está muy bien,
pese a que es totalmente lícito hacerlo. Y es que la empresa ha recomprado acciones, ¿vale? Es un plan de recompras muy agresivo, plan de recompras que se mantiene respecto al trimestre del año anterior, y de hecho ya hemos visto que las acciones en circulación disminuyen mucho respecto a este periodo pasado. ¿Y por qué creo que es peligroso? Porque si os fijáis, el beneficio de este trimestre de 2.333 millones es mucho más inferior a las recompras que ha realizado más los dividendos que ha entregado. Por lo tanto, el payout es mucho más elevado al 100% y por lo tanto está descapitalizando la compañía. Lo peor de todo es que, muy bien, ha repagado deuda, pero es que se han endeudado para realizar todo esto. Si os fijáis, 4.900 millones suman más de los 4.500 que ha empleado dedicado a la remuneración del accionista. Y ya para finalizar vamos a analizar el balance. Lo primero de todo vamos a empezar por el activo corriente. Vemos que este activo corriente de 25.611 millones es superior al pasivo corriente de 21.831 millones. Por lo tanto, la empresa tiene un activo corriente superior al pasivo corriente, lo que significa que va a poder hacer frente en el corto plazo a todos sus vencimientos. Vemos que este activo corriente es un 51,50% del activo total. Por lo tanto, es un peso bastante importante, aunque hay que tener en cuenta que todo este activo corriente no son partidas muy líquidas, sino que son inventarios. Y si os fijáis, este activo corriente no tiene partida de clientes, por lo tanto significa que la empresa tiene un ciclo de caja muy rápido, es decir, cobra al momento y muy probablemente cobre al contado. Y ya para finalizar el comentario del activo corriente, vemos que la caja ha aumentado, como hemos visto en el estado de flujos de efectivo, pero esta aumenta debido a la adquisición de deuda. Y fijaros en el activo no corriente, la importancia de la planta propia de equipo de unos 18.890 millones que suman un 38% del activo total. Además, fijaros que la empresa no tiene goodwill o activos intangibles, por lo tanto es una empresa bastante interesante, ya que está su activo muy saneado, al menos desde mi punto de vista. Considero que esta estructura es una estructura muy interesante y ya veremos el pasivo de cómo está compuesto y si es tan alegre todo lo que estamos viendo. De momento lo que estoy viendo me está gustando. Y bien, ya nos encontramos en el pasivo de la compañía. Lo primero de todo que vemos, o al menos lo que me llama a mí la atención, es la deuda financiera a largo plazo, que es de unos 28.776 millones de dólares. Vemos que apenas tiene vencimientos a corto plazo y es una deuda que en cierto modo tiene una garantía, que son los activos fijos, que son activos tangibles y que en el caso de impago se podrían ejecutar, pese a que esta situación yo creo que queda bastante lejos de realizarse o de darse. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la deuda financiera es una deuda financiera con costes, una deuda que nos genera intereses, ya lo hemos visto en la cuenta de resultados, y es una deuda que sí o sí se ha de pagar. Esta deuda es con entidades financieras y nos interesa pagarla y llevarnos bien con estas entidades financieras porque son las que van a financiarnos a largo plazo y siempre nunca está de más llevarse bien con estas empresas. Pero hay que tener en cuenta que la empresa, pese a tener esta garantía, el 57,87% del pasivo total está compuesta de deuda financiera, por lo tanto es un tanto por ciento bastante importante. Y si la comparamos con el patrimonio neto, vemos que el patrimonio neto está en déficit. Y es que la empresa, pues, fijaros, se ha endeudado este ejercicio, lo hemos visto en el estado de flujos de efectivo, para recomprar acciones que ha provocado que nos quedemos en un déficit de patrimonio neto. ¿Por qué? Porque la empresa ha remunerado mucho al accionista, por un lado con dividendo y por otro lado con recompras de acciones. Yo personalmente considero que estas recompras pues están un poco fuera de lugar, son algo exageradas y que se podrían llevar de una manera más equilibrada, sin dejar de comprar. Tú ten en cuenta que la empresa ha pagado 500 millones de dividendo, ha ganado 2.300, pues tú con el mismo beneficio ya puedes ir pagando recompras de acciones de una manera más conservadora, sin aumentar esta deuda financiera. Y bien, así a modo de resumen, vemos una empresa que disminuye sus ventas levemente, vemos que consigue mantener el margen y mantener beneficios respecto al año anterior, pero con el plus de que la empresa ha recomprado acciones y ha aumentado el beneficio por acción. Tantas recompras son las que ha hecho que a mi modo de ver las ha exagerado, las ha comprado de más y esto se podría haber hecho de forma más equilibrada a lo largo del tiempo, pero eso ya es una cuestión personal. Vemos pues la empresa que genera caja de su actividad, tiene un CAPEX bastante bajo y por lo tanto no considero mal que la empresa recompre acciones, pero a lo mejor no de esta forma, porque a mi modo de ver recomprar acciones a través de deuda pues no es un muy buen negocio.
En cuanto al activo, vemos una estructura muy interesante. El activo corriente es la parte principal de este activo, que compone el 51,50%. Vemos que la planta propia de equipo también es muy importante y que la empresa se endeude para recomprar acciones lo valoro negativamente, porque fijaros que la empresa es bastante estable, siempre genera los mismos beneficios, los mismos flujos de caja. Y este flujo de caja que destina ahora a remunerar al accionista y encima lo hace a través de deuda, tarde o temprano va a haber unas fechas en las que lleguen los vencimientos de deuda y no vaya a poder dedicar este flujo de actividad a los accionistas, sino que lo vaya a tener que destinar a las entidades financieras, a los prestatarios. Por lo tanto, va a perjudicar al accionista a largo plazo. Y bien, hasta aquí el análisis de Low. Espero que os haya gustado mucho. Darle a like, suscribiros. Hasta pronto.